Bien, hemos avanzado bastante en el estudio del Apocalipsis. Ya vamos a la lección 10 sobre el mensaje de los tres ángeles. Y hoy veremos los engaños de Satanás en el tiempo del fin. Y quiero animarte no solamente a que distribuya la versión completa del Conflicto de los Siglos, este hermoso libro, sino que lo leas y lo releas, para que te empapes de lo que Dios reveló. Allí tenemos información clasificada para el tiempo del fin. Y hoy veremos cómo Apocalipsis 14:8 anuncia la caída de Babilonia espiritual. Como vimos la semana pasada, Babilonia era una opresora del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Así Babilonia es un símbolo apropiado de la ciudadela del error, del centro de la apostasía y del archienemigo de la verdad. La semana pasada también estudiamos el contraste entre la mujer de blanco, la verdadera iglesia de Cristo, y la ramera, Babilonia. Notamos que el falso sistema de religión llamado Babilonia busca autoridad de los líderes religiosos humanos en lugar de la palabra de Dios. Y Babilonia deriva su poder del Estado más que de Cristo. Y de acuerdo con la costumbre de muchas religiones falsas, Babilonia usa ídolos como representaciones de la deidad. Esta semana estudiaremos las dos principales falsedades de Babilonia, el concepto del alma inmortal y la adoración al sol. A lo largo de los siglos, las religiones paganas han creído que el espíritu era inmortal. Y esta creencia es cierta en Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y esta idea de la inmortalidad del alma ingresó en la iglesia cristiana en los primeros siglos, junto con la adoración de ídolos paganos que fueron envueltos bajo una apariencia de cristianismo y venerados como santos. Y el segundo error, la adoración al sol, también entró a la iglesia cristiana relativamente temprano, cuando los líderes cristianos intentaron apaciguar a los paganos y hacer que el cristianismo les resultara más aceptable. La supuesta santidad del domingo y la inmortalidad del espíritu son los dos mayores engaños de Satanás para estos últimos días y bajo los cuales entrampará a la mayor parte de los habitantes de este planeta. Así que esta semana estudiaremos estos engaños a la luz de la palabra de Dios. Toma tu Biblia, ábrela en San Juan 17:17 y allí estaremos en un momento más. Jesús dice lo que registra San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Era una de esas hermosas mañanas de septiembre en Chicago. Cuando el sol se elevaba sobre el lago Michigan, los conductores luchaban con los embotellamientos en las autopistas Kennedy y Eisenhower, y los niños se dirigían a la escuela. Comenzó a aflorar una historia escalofriante que inundó de miedo en el corazón de los habitantes de Chicago. La gente se enfermaba trágicamente y algunos hasta morían en pocas horas después de tomar las cápsulas de Tylenol. En las pruebas se demostró que cada una de las cápsulas estaba envenenada con cianuro de potasio, un veneno letal, totalmente mortal. Es que un desquiciado había manipulado el medicamento. Hasta el día de hoy no se sabe quién lo hizo. Como hemos visto, Apocalipsis nos advierte que los habitantes de la tierra beberán de una poción mortal llamada el vino de Babilonia. Existen doctrinas y enseñanzas falsas que, en definitiva, solo conducirán a la muerte. Sin embargo, el mundo no está desprovisto del antídoto, la protección contra este veneno espiritual. ¿Sabes cuál es? El mensaje de los tres ángeles. Y allí está, porque el diablo nos distrae para que no se presente este mensaje, porque es el antídoto en el tiempo final contra los engaños de Satanás. Y esta semana seguiremos viendo no solo los engaños de Babilonia, sino también el plan de Jesús para salvarnos de estos engaños y de la muerte que, de lo contrario, provocarían. El camino que al hombre le parece derecho no siempre es así. En el contexto del tiempo del fin, Jesús pronunció una poderosa advertencia, y está en San Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Vamos a San Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Asusta un poco, ¿verdad? Cuando el engaño de los últimos días será tan grande que hasta los fieles correrán el riesgo de ser engañados,
Los otros ya están en la bolsa del enemigo, están engañados. Ahora el diablo intenta su ataque directo a aquellos que tienen la verdad de Dios. ¿Y a quiénes engaña Satanás? ¿Cómo entendemos estas palabras? Mira Apocalipsis 12:9. Nos dice así. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Obviamente, Dios va a tener algunos fieles en los últimos días, como los ha tenido a lo largo de los tiempos, a través de todos los siglos. Sin embargo, la terminología aquí muestra cuán extendido es realmente el engaño de Satanás. Vamos a ver una poderosa advertencia que nos llega desde el libro de los Proverbios, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí misma lo que está bien o lo que está mal, qué es bueno o malo, y luego vivir conforme a eso. Pero la Escritura enseña que todos somos pecadores, que todos estamos corrompidos, por lo tanto, confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de que tarde o temprano tergiversaremos la verdad e incluso actuaremos mal. Hubo gente que, totalmente convencida de la rectitud de su causa, cometió muchas maldades a lo largo de los siglos. Es decir, siguió el camino que al hombre le parece derecho. Y en lugar de eso, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra y rendirnos al Espíritu Santo. Aprender a distinguir la verdad del error, el bien y el mal, lo bueno y lo malo. ¿Tú has visto cómo se ven los billetes falsos o los billetes verdaderos? Hay muchas pruebas, pero hay una que no falla. Lo pasan debajo de una luz e indica si es falso o verdadero. Toda creencia debemos pasarla a la luz de la palabra de Dios. Si no pasa esa prueba, no les ha amanecido, están en tinieblas. Abandonados a nuestra propia suerte o incluso nuestros propios sentidos, podemos llegar a ser presa fácil de los engaños de Satanás. Piensa en ejemplos de personas que actuaron sobre la base de lo que ellos creían que estaban bien o incluso de que era la voluntad de Dios, pero que realizaron cosas malas, horribles. ¿Qué podemos aprender de esos trágicos acontecimientos? Y ahora, el mayor de los engaños, la vieja mentira de la inmortalidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 13, luego el 14, luego el capítulo 18. Vamos a ver qué alusiones al espiritismo encuentras en estos versículos. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Amados, expresiones como estas de habitación de demonios, espíritus de demonios, hechicerías, indican actividad demoníaca. No es de extrañar que se nos haya advertido que de los 2 grandes engaños en los últimos días, uno será la inmortalidad del alma. Eso está en conflicto los siglos 645 y 646. Por supuesto, eso es muy fácil de ver en la actualidad, incluso en el mundo cristiano, pues la idea de que el alma es inmortal es casi una doctrina cristiana básica. 99.9% del cristianismo creen eso y 100% del paganismo. El diablo los tiene ya en la bolsa la mayoría. Y muchos cristianos creen que al morir los salvos asciendan al cielo, los perdidos desciendan al infierno. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, después de la muerte del gran evangelista Billy Graham, escuchamos que Billy Graham está seguro ahora en el cielo o en los brazos amorosos de Jesús? ¿O expresiones similares? ¿Sabes, hermano y hermana, que este tipo de cosas se enseñan todo el tiempo desde los púlpitos, en las aulas y especialmente en los funerales?
Y está en las películas y en todo lo que vemos, en los teléfonos, en Netflix y en las redes sociales. Ahora mira qué instrucción clara Dios dio a su pueblo acerca de la vida después de la muerte y dónde encontramos esperanza. Vamos a la palabra segura. Y lo que Dios dice siempre es verdad. Vamos a Eclesiastés, vamos a Job, vamos a Tesalonicenses y vamos al Apocalipsis. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Sabes que uno de los pilares del engaño babilónico es una falsa concepción de la muerte que, sobre la base de la idea de la inmortalidad del alma, prepara el camino para la influencia engañosa del espiritismo? Si tú crees que los muertos de alguna manera están vivos y hasta podrían llegar a comunicarse con nosotros, entonces, ¿qué protección tienes contra cualquiera de los miles de engaños de Satanás? Si alguien tú creías que era tu madre, tu hijo o otro ser querido fallecido, apareciera de repente y hablara contigo, lo vieras, lo tocaras, ¿cuán fácil sería dejarte engañar por sus sentidos? Esto ha sucedido en el pasado, ocurre ahora, y sin duda, a medida que nos acercamos a los últimos días, volverá a suceder. Y aquí hago una pausa para decirte, en el libro Evento de los Últimos Días hay un capítulo entero que nos habla que aún a los adventistas del séptimo día se le aparecerán familiares que han muerto. Hace mucho tiempo o poco tiempo se le aparecerán en persona para desviarlos y hacerlos creer que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Amados, nuestra única protección es permanecer firmemente arraigados en lo que la Biblia enseña, no lo que nos dicen nuestros sentidos, y aferrarnos a la enseñanza bíblica sobre la muerte como un sueño hasta la venida de Jesús. ¿Qué ejemplos de espiritismo moderno existen hoy en tu cultura? ¿Por qué la adhesión firme a la palabra de Dios es nuestra única protección? Es obvio, ¿verdad? Pero Babilonia, además, era el centro del culto al sol. La adoración al sol era notoria en Egipto, en Asiria, Persia y desde luego Babilonia. James Fraser, en la adoración de la naturaleza, él dice lo siguiente en el libro que él escribió, este documento. Dice, en la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. Sí, quizás te parezca sorprendente, pero hubo veces en que la adoración al sol babilónica influyó en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Mira lo que escribieron los profetas sobre la influencia de esta adoración, y temo que algo similar está ocurriendo en nuestros días entre el pueblo de Dios, de diferentes maneras. El fuego extraño mezclado con el fuego sagrado. Mira lo que ocurrió en Israel y en Judá, Ezequiel y Segundo de Reyes. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. El apóstol Pablo también nos habla de estas costumbres que llegaron a nuestros días de maneras más sofisticadas y con otros nombres. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 25.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel, describió a algunos del pueblo de Dios dándole la espalda al templo de Dios, ya que adoraban al sol hacia el este, porque la entrada estaba justamente así y daban la espalda al templo adorando al sol. Y en lugar de adorar al creador del sol, adoraban al sol. Bueno, ¿sabes que en Apocalipsis 17 Juan describe un tiempo en que los principios de Babilonia, incluyendo la adoración al sol, entrarían en la iglesia cristiana durante una era de transigencia? La conversión superficial de Constantino en la primera parte del siglo IV causó una gran alegría en el Imperio Romano, porque Constantino tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol. El renombrado historiador Edward Gibbon escribe en la caída y el declive de la caída del Imperio Romano, él escribe lo siguiente, dice: el sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. Y en el año 321 de nuestra era, Constantino también aprobó la primera ley dominical. Y este edicto declaraba, y nos dice así, aquí está, mira, dice: en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos de Constantino, pero fortaleció la observancia del domingo en la mente de la población romana. Fue en décadas sucesivas que los emperadores y los papas, mediante decretos de Estado y concilios eclesiásticos, siguieron instaurando el domingo como el día singular de culto, lo que sigue vigente en la actualidad para la mayoría de los cristianos. Qué poderoso ejemplo de la dura verdad de que solo porque la mayoría cree en algo o la practica, no significa que sea lo correcto. Observa a tu alrededor. Fíjate cuán frecuentemente es la adoración dominical en las iglesias cristianas. ¿Y qué debe enseñarnos este hecho acerca de cuán generalizados son los engaños de Satanás? Al igual que con el estado de los muertos. Pues, ¿cuál es nuestra única salvaguardia? Aquí está. Este libro, uno así ha dicho el Señor. Pero en medio, hermanos, de este caos nos llega un llamado a la fidelidad. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 es: ha caído la gran Babilonia. Y en Apocalipsis 17, la mujer identificada como la gran Babilonia espiritual, vestida de púrpura y escarlata, cabalga sobre una bestia de color escarlata, hace circular su copa de vino y embriaga al mundo con error. Iglesia y Estado se unen. La falsedad prevalece. Los demonios hacen sus milagros para engañar. El mundo se lanza a su conflicto final. Y al mismo tiempo, el pueblo de Dios es difamado, ridiculizado, oprimido y perseguido. Pero en Cristo y por su poder, el poder de su Espíritu, está firme en su compromiso a la palabra de Dios y a su Creador. Todos los poderes del infierno y las fuerzas del mal no pueden quebrar su lealtad a Cristo. Está seguro en Él, sus pies firmes sobre la roca. Él es su amparo y fortaleza y su pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está llamando a un pueblo del tiempo del fin a volver a ser fiel a su palabra. Por eso Jesús oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad de la palabra de Dios, no la opinión humana ni la tradición, es la estrella del norte para guiarnos en esta hora crítica de la historia de la tierra. Esta es una declaración notable del doctor Edward Hitchcock, autor de Manual de Referencia para las Iglesias Bautistas. En 1893 habló ante un grupo de cientos de pastores bautistas y los sorprendió con la explicación de cómo llegó el domingo a la iglesia cristiana. Aquí está. Qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol, y luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo. Qué sorpresa habrá causado, pero es la realidad. Amados, ¿cuál es la esencia del mensaje de Ezequiel? ¿Y cómo encaja el sábado con este llamado a la fidelidad? Vamos a Ezequiel capítulo 20,
versículos 1 al 20. Son varios versículos, trataré de resumirlos. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, de mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hermanos, Ezequiel 20 es un llamado ferviente para que Israel abandone las prácticas paganas y adore al Creador y no a los dioses falsos. En este caso, los ídolos de Egipto. En el mensaje de los tres ángeles, Dios hace un llamado final similar a adorar al Creador porque ha caído Babilonia. Y también, como sabemos, el sábado y la fidelidad a Él jugarán un papel importante en los acontecimientos finales. Bueno, la mujer de escarlata y púrpura montada sobre la bestia cubierta de escarlata ha hecho circular su copa de vino y el mundo está embriagado, está borracho con las falsas doctrinas de Babilonia. Ellen White habla del vino de Babilonia y lo comenta aquí en el libro Mensajes Selectos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 135. ¿En qué consiste este vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero cuarto mandamiento y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad del alma. Y estas enseñanzas erróneas han engañado a millones. Y como resultado, Dios está dando a su pueblo todavía atrincherado en el error un llamado final para los últimos días. ¿Y cuál es el llamado de Dios a las multitudes que aún están organizadas y atrincheradas en estas organizaciones religiosas caídas? Aquí está, Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha acordado de sus maldades. Como ya hemos visto, pero vale la pena repetirlo, muchas personas del pueblo de Dios participan en organizaciones religiosas que han transigido con las enseñanzas bíblicas. Ellos no entienden las verdades de las Escrituras. Están ebrios, están borrachos con ese vino de Babilonia. Y el llamado amoroso de Dios es claro: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. ¿Y cuál es la definición de pecado? ¿Cómo armonizan estos pasajes en la Biblia? 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. Y la única manera de que alguien pueda obedecer la ley es mediante la fe en el poder del Cristo viviente. Es que somos seres humanos débiles, frágiles, vacilantes, pecaminosos. Por la fe, cuando aceptamos a Cristo, su gracia expía nuestro pasado y fortalece nuestro presente. Él nos da la gracia y el apostolado para la obediencia, dice la palabra. El llamado celestial a su pueblo que está en las iglesias que no respetan a Dios ni lo obedecen es salir por fe. Su llamado a los adventistas de las congregaciones que guardan el sábado es abandonar todos los intentos humanos egocéntricos de obediencia y llevar una vida piadosa por la fe en la gracia de Cristo que nos libra de la condenación y el dominio del pecado. Así que hay un llamado para la gente que está afuera y un llamado para los que están adentro. Y así como la fidelidad de Israel a la ley de Dios habría sido un testimonio poderoso para el mundo, nuestra fidelidad también puede ser un testimonio poderoso que ayude a guiar a la gente a salir de Babilonia. Bueno, estamos concluyendo. La lección de esta semana debería llevarnos a pensar seriamente sobre nuestra propia experiencia espiritual y dónde están afirmados nuestros pies. Y finalizo con estas 3 citas. Citas inspiradas por Dios, de mi autora favorita. Satanás hará sus milagros para engañar, establecerá su poder como supremo. La iglesia puede parecer que está a punto de caer, pero no cae. Permanece. Mientras que los pecadores en Sión serán zarandeados,
la paja separada del precioso trigo. Esta es una prueba terrible, pero sin embargo, debe tener lugar. Solo aquellos que han estado venciendo por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán hallados con los reales y verdaderos. Y en este otro libro, esta otra enciclopedia que nos habla acerca de la inmortalidad del alma, dice: la creencia de que el alma sigue existiendo después de la disolución del cuerpo no se enseña expresamente en ninguna parte de la Sagrada Escritura. La creencia en la inmortalidad del alma llegó a los judíos por su contacto con el pensamiento griego y sobre todo por la filosofía de Platón, su principal exponente, que fue llevado a ella por los misterios órficos y eleusinos en el que los conceptos babilónicos y los egipcios se mezclaron extrañamente. Hay otra cita más del conflicto de los siglos y nos dice, aquí está: merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Amados, esto es claro, lo estamos viviendo. Se acerca el momento final donde cada caso será decidido. Tú y yo hoy tenemos tiempo, oportunidad de afirmar nuestros pies en un sólido, así dice el Señor, en su palabra. Oremos. Padre Celestial, afirma nuestros pies en la verdad bíblica. Pero siendo realistas, Señor, no estamos dedicando el tiempo que debemos para escuchar tu voz a través de tu palabra. Por eso andamos resbalando, por eso andamos con dudas, por eso se levantan tantas voces disidentes y ministerios que surgen aquí y allá que andan a la luz de sus propias chispas. Padre, queremos estar firmes cuando el huracán se desate con toda su furia, que nuestro edificio permanezca sobre la roca que es Jesús y su palabra. Que ninguno de nosotros falte, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos y hermanos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Pasa este link para que otros vean estos programas y a la vez lo compartan con otros. Y recuerda, el mensaje de este libro es que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y las cosas van a terminar bien en el viaje de la vida si hacemos de este libro nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.